La glucólisis consiste en una secuencia de 10 reacciones enzimáticas que catalizan la transformación de una molécula de glucosa a 2-piruvato con la producción de 2 moléculas de ATP y 2 de NADH por mol de glucosa. Es una vía metabólica de tipo oxidativo, que es donde la molécula va a empezar a perder sus hidrógenos oxidándose, lo cual la acción de oxidar es la acción de retirar los hidrógenos que tiene la molécula. También es una vía metabólica insulínica, ya que esta está regulada por la presencia de insulina. O sea, al periodo postprandial solo hay un nivel de insulina cuando hay presencia de glucosa. Ya sabemos que los productos finales de esta ruta metabólica es el piruvato y el lactato. La glucólisis puede tener dos finales, están asociados en lo primero en la presencia de oxígeno, y esto denomina glucólisis aerobia, que va a dar como producto final el piruvato, que es el metabolito intermediario que se va a asociar a otras rutas metabólicas o al ciclo de Krebs. La segunda es la glucólisis anaerobia, que es la ausencia de oxígeno. Cuando existe ausencia de oxígeno, el producto final de la glucólisis es el lactato o el ácido láctico. El cambio del piruvato al lactato es un proceso de fermentación. Eso también podría ser una ruta metabólica poco energética, porque la cantidad energética producida de manera neta son solamente 2 moléculas de ATP. La glucosa se divide en dos fases. En la primera fase es el gasto energético, que es donde utiliza moléculas de ATP para sus reacciones, que estas van de la 1 a la 3. Y en la segunda fase es generar ATP, fase de producción energético. Y en esta vamos a obtener 4 moléculas de ATP. El NAD es el principal agente oxidante de la vía glucolítica, así que el NADH formado durante el proceso debe ser continuamente reoxidado para mantener el suministro del NAD. Las reacciones, las dos fases de la glucólisis pueden desglosarse en sus 10 reacciones. La primera, que es la fosforilación de la glucosa, que es donde la glucosa es fosforilada a su carbono 6 a glucosa 6-fosfato por la enzima hexocinasa con gasto de una molécula de ATP. La fosforilación permite que la glucosa pase del torrente sanguíneo al citoplasma y se quede en él. La segunda reacción, que es la conversión de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, que es donde la enzima fosfohexosa isomerasa cataliza la conversión de una aldosa a una cetosa. Esto es reversible. En la tercera reacción es fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bisfosfato, que es donde la enzima fosfofructosinasa 1 cataliza la reacción donde se transmite un grupo fosfato a la fructosa proveniente del ATP. Esto es irreversible. La cuarta reacción es la ruptura de la fructosa 1,6-bisfosfato, que la fructosa 1,6-bisfosfato se rompe en las triosas fosfato dihidroxiacetona y gliceraldehído 3-fosfato, que es la cetosa, por acción de la enzima aldosa. Quinto, interconversión de triosas fosfato. La triosa fosfato isomerasa convierte la dihidroxiacetona en gliceraldehído 3-fosfato, que es la triosa que sí puede seguir en la glucólisis. Sexto, oxidación del gliceraldehído 3-fosfato alfa 1,3-bifosfoglicerato. Este paso es catalizado por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y se gana una molécula de NADH. Séptimo, transferencia de un grupo fosfato del 1,3-bifosfoglicerato al ADP. La enzima fosfoglicerato sinasa transfiere un grupo fosfato del 1,3-bifosfoglicerato al ADP, formando ATP y 3-fosfoglicerato. Es la primera fosforilación a nivel de sustrato. Octavo, conversión del tercer fosfoglicerato en el segundo fosfoglicerato. La enzima fosfoglicerato mutasa transfiere el grupo fosfato del carbono 3 al carbono 2. Noveno, deshidratación del segundo fosfoglicerato al fosfoenolpiruvato.
Esta reacción es llevada a cabo por la enzima enalosa. 10. Transferencia del grupo fosfato del fosfonol piruvato al ADP. La piruvatocinasa cataliza la reacción que da lugar a la segunda fosforilación a nivel de sustrato. En esta fosforilación, el piruvato aparece primero en su forma enol y después pasa a su forma ceto sin ayuda de alguna enzima. Ciclo de Krebs, también conocida ciclo de ácido cítrico o ciclo de ácido tricarboxílicos. Es una ruta metabólica. Es una sucesión de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas, es decir, en presencia de oxígeno, menos en los glóbulos rojos. Ya sabemos que los glóbulos rojos no tienen mitocondrias. Entrando ya en el proceso del ciclo de Krebs, el acetilcoenzima A se lleva a unir al oxalacetato para así formar el citrato por una enzima llamada citrato sintasa, formando el citrato. Pero si se requiere de ATP, el citrato se va a convertir en cis-aconiato y se va a convertir en un isocitrato. La enzima que hace que se convierta en isocitrato es la aconitasa. El cis-aconitato con H2O se hidrata y al hidratarse se forma el isocitrato y una oxidación forman el oxalsucinato. ¿Pero cuál fue la enzima que intervino en la oxidación? El isocitrato deshidrogenasa en esta ocasión resalta un hecho de esta acción. Los primeros 3 ATP, es decir, adenosintrifosfato, de esta reacción es el oxalosucinato. Se descarboxila esta reacción que produce a través de la misma enzima y se convierte en alfa-cetogluterato. El alfa-cetogluterato pasa a succinil-CoA para una descarbolización oxidativa, enzima que este proceso tiene cavidad alfa-cetogluterato deshidrogenasa activa. Y en esta etapa del ciclo de Krebs se producen de nuevo 3 ATP, mientras el succinil-CoA forma el succinato porque se fosforila a nivel de sustrato. Cuando el succinil-CoA entonces al succinato pasa por la enzima succinil-CoA tioquinasa. Se libera un ATP más en el proceso. El succinato pasa por el formato por oxidación produciendo 2 ATPs en liberación. La succinato deshidrogenasa por su introducción, la enzima fue la que tuvo la participación ahí en la formación del malato cuando se hidrata y realiza así un proceso por la enzima fumarasa. Y el malato se oxida y de momento pasa y actúa el malato deshidrogenasa. Entonces el malato vuelve al oxalacetato liberando 3 ATPs en el momento. Luego sigue el proceso como inició al principio y llega al acetil-CoA de nuevo y se repite el mismo ciclo. Ciclo de Krebs. Ocupa una posición central en el metabolismo de las rutas catabólicas. Catabolismo de los carbohidratos. El ciclo de Krebs es la segunda etapa del catabolismo de los carbohidratos. La glucólisis degrada la glucosa y otras moléculas de 6 átomos de carbono en piruvato y un alfa-cetoácido que contiene 3 átomos de carbono. En los eucariotas, el piruvato se traslada del citoplasma, que es la sede de la glucólisis, a las mitocondrias, donde pierde un átomo de carbono y se convierte en acetil-CoA mediante la piruvato deshidrogenasa. En el interior de la mitocondria, el acetil-CoA puede entrar en el ciclo de Krebs. Catabolismo de las proteínas. Degradadas por mecanismos de proteólisis por enzimas proteasas, destrozan en aminoácidos. Algunos aminoácidos pueden construir una fuente de energía, ya que son convertibles en intermediarios del ciclo mismo. La alanina en piruvato. Catabolismo de los lípidos. Son hidrolizados por enzimas lipasas para formar ácidos grasos y glicerol. El glicerol puede entrar a la glucólisis a nivel hepático o ser transformado en glucosa a través de la hidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato por la ruta metabólica de la gluconeogénese.
En el corazón, los ácidos grasos son degradados mediante un proceso beta-oxidación que produce acetil-CoA, reingresando a su vuelta en el ciclo de Krebs. La beta-oxidación también puede generar propionil-CoA, que puede ser reingresado en la vía gluconeogénica hepática al generar glucosa. Cadena de transporte de electrones. El ciclo de Krebs siempre viene seguido por una fosforilación oxidativa, una cadena de transporte de electrones. Una no tendría sentido sin la otra, en cuanto que el ATP y el GTP producidos por el ciclo es escaso y la producción de NADH y FADH2 llevaría a un entorno mitocondrial excesivamente reducido, mientras que la cadena respiratoria por sí sola necesita una fuente de cofactores reducida por la oxidación del entorno. Esta respiración celular extrae energía del NADH y el FADH2 recreando NAD y FAD, permitiendo que el ciclo continúe. El ciclo de Krebs no usa oxígeno, que es utilizado en cambio en la fosforilación oxidativa. Intermediarios del ciclo. Están implicados en numerosas rutas metabólicas. El acetil-CoA, beta-oxidación, biosíntesis de los ácidos grasos, degradación de la linasa, valina, leucina e isoleucina, metabolismo de la fenilalanina. El alfa-acetoglutarato, biosíntesis de la linasa, metabolismo del ácido ascórbico y del glutamato. Sucanil-CoA, metabolismo del propanato, degradación de la valina, leucina e isoleucina, metabolismo de la fenilalanina. El succinato, metabolismo del butanato y la tirosina. Fumarato, ciclo de la urea, metabolismo de la arginina y la prolina y la tirosina. El oxalacetato es el metabolismo del gliosilato, glutamato y el aspartato, junto con la gluconeogénesis. ¿Dónde se realiza la respiración celular? En las células se realizan dos tipos de respiraciones. Una es la respiración anaerobia, que se realiza en el citoplasma de la célula, y la otra se llama respiración aerobia. Esto sucede en un organelo localizado en el citoplasma de la célula llamada mitocondria. ¿Cómo sucede la respiración anaerobia? Inicia cuando una molécula de glucosa proviviente de la digestión de los alimentos atraviesa la membrana celular llegando al citoplasma. Allí es catalizada por diferentes enzimas, dividiendo en dos moléculas más pequeñas llamadas ácido pirúvico o piruvato. A este proceso se le conoce como glucólisis. ¿Qué sucede en la glucólisis? En este proceso sucede un conjunto de reacciones químicas en el que la glucosa recibe un grupo fosfato y es dividida mediante la acción enzimática en dos moléculas de piruvato, produciendo al mismo tiempo 4 moléculas de adentrofiltris fosfato llamado ATP. Pero para que sucedieran estas reacciones utilizaron 2 moléculas de ATP, por lo tanto solo quedan a la célula 2 ATP útiles para sus necesidades energéticas. ¿A dónde va el piruvato? Las células del piruvato producidas en la glucólisis pueden tomar dos rutas metabólicas dependiendo del tipo de células que se traten. Si la célula respira oxígeno, entonces el piruvato entra al proceso de respiración aerobia, produciendo dióxido de carbono y agua. Pero si la célula respira sin oxígeno, es decir, es anaerobia, entonces entraría el proceso de fermentación en la que se produce ácido láctico o etanol. La respiración aerobia sucede en el interior de la mitocondria. Allí se lleva a cabo el ciclo de Krebs, que consiste en una serie de reacciones en la que se producen moléculas de NADH que genera hidrógenos libres, iniciando la llamada cadena respiratoria. Aquí los hidrógenos pasan por una serie de citocromos hasta que se unen con una media molécula de oxígeno, produciendo el agua que se elimina y asimismo el ATP.
Durante la glucólisis y el ciclo de Krebs se produce el dióxido de carbono, que también es eliminado de las células. Por cada molécula de glucosa se produce 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y se consume 6 moléculas de oxígeno, produciendo un total de 36 moléculas de ATP útiles para las funciones de las células. Ruta anaeróbica de piruvato. Las reacciones que se presentan se les conoce como fermentación láctica o fermentación alcohólica. Ambas se realizan sin presencia de oxígeno. En la fermentación láctica, el piruvato es procesado para obtener energía y como producto de desecho se produce ácido láctico, mientras que en la fermentación alcohólica el producto de desecho es el etanol. Para concluir que en la respiración de una célula, la respiración aerobia y anaerobia son procesos fundamentales para la obtención de la energía química en la forma de ATP contenidos de los alimentos.